En un Estado de Derecho, toda autoridad debe de actuar conforme a la Constitución. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una autoridad vulnera los derechos de una persona? En el sistema jurídico mexicano existe un mecanismo fundamental para poder enfrentar todo este tipo de situaciones. En esta exposición analizaremos cómo funciona su estructura, procedencia y también su relevancia. O sea, cuando la autoridad se pasa de lista, aparece el juicio de amparo. Exactamente. El juicio de amparo es básicamente el cálmate tantito constitucional. El juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene como finalidad proteger a las personas de actos que vulneran sus derechos humanos por parte de la autoridad. Estos se encuentran regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo. Su finalidad es priorizar la supremacía constitucional y garantizar los derechos humanos. Además, el amparo también es conocido como el juicio de garantías porque protege los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Técnicamente, la Constitución le dice a las autoridades o te comportas o te vas a juicio de amparo. Entonces, ¿el amparo protege cualquier derecho? Protege los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Como libertad, igualdad y debido proceso. ¡Ay! Exactamente. El juicio de amparo funciona como un juicio extraordinario e independiente, ya que no funciona como un recurso común, sino como un mecanismo esencial de protección constitucional. Su objetivo es anular actos ilegales de la autoridad, restituir a las personas en el goce de sus derechos y reparar el daño causado. O sea, que intento dejar las cosas como estaban antes del abuso de autoridad. El amparo puede promoverse contra actos de la autoridad, omisiones y leyes o normas que violen derechos humanos. Mucho ojo, porque también una ley puede ser inconstitucional. El juicio de amparo procede cuando concurren tres elementos esenciales: la existencia de un acto de autoridad, la violación a derechos humanos y la inexistencia de un medio de defensa eficaz conforme al principio de definitividad. El principio de definitividad significa que primeramente se deben votar todos los medios extraordinarios de defensa antes de llegar al amparo. Entonces, el juicio de amparo no es el botón de pánico inmediato. Asimismo, existen supuestos y también tales como actos derivados de reformas constitucionales, actos consumados de manera irreparable y falta de interés jurídico o legítimo. No puedes pedir un amparo solamente porque algo te cayó mal, sino que realmente afecte tus derechos. Supongamos que una ley dice que únicamente las mujeres pueden ser acreedoras a una pensión. En un caso concreto, un hombre depende económicamente de su esposa fallecida. ¿Queda excluido de este beneficio? En ese supuesto, la aplicación de la norma genera una violación a derechos fundamentales como a la igualdad y la dignidad humana. Por lo tanto, la persona puede promover un juicio de amparo contra la ley en su aplicación concreta. Este ejemplo evidencia que no solamente el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, sino también con aquellas normas que resultan inconstitucionales en casos específicos. La Constitución diría que eso no es igualdad, joven. Dentro del sistema jurídico mexicano existen dos tipos principales de juicio de amparo: amparo directo y amparo indirecto. Ambos tienen la finalidad de proteger derechos humanos, pero proceden en situaciones distintas y se tramitan ante autoridades diferentes. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. Es decir, se promueve cuando ya concluyó un procedimiento judicial y alguna de las partes considera que durante el proceso existieron violaciones constitucionales o procesales. En otras palabras, cuando una persona considera que la resolución final del juicio no se dictó conforme a la Constitución, este tipo de amparo es resuelto por los tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, la demanda no se presenta directamente ante el tribunal colegiado, sino ante la misma autoridad que emitió el acto reclamado, es decir, ante el juez o tribunal que dictó la sentencia que se considera violatoria. Por otro lado, el amparo indirecto es considerado el medio de control constitucional más amplio y protector dentro del sistema mexicano. Procede contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos y que no constituyen sentencias definitivas. Por ejemplo, puede promoverse contra detenciones ilegales, órdenes de aprehensión, cateos, clausuras, actos administrativos, leyes aplicadas de manera inconstitucional. En términos generales, protege frente a la mayoría de los actos de autoridad que afecten derechos fundamentales. El amparo indirecto se presenta ante un juzgado de distrito. A diferencia del amparo directo, este juicio sí genera un expediente propio e independiente. Además, aquí sí existe una etapa probatoria más amplia. El amparo indirecto
También destaca la figura de la suspensión del acto reclamado. La suspensión tiene como finalidad detener provisionalmente el acto de autoridad mientras se resuelve el juicio, es decir, busca evitar daños irreparables al quejoso durante el trámite del amparo. Por ejemplo, impedir una demolición, una deportación o la ejecución de un acto que pudiera afectar gravemente derechos humanos. El juicio de amparo se encuentra regulado por diversos principios jurídicos que orientan su procedimiento y garantizan una adecuada protección constitucional. Esos principios son fundamentales para comprender el funcionamiento del amparo dentro del sistema jurídico mexicano. Primero es el principio de instancia de la parte agraviada. Este principio establece que el juicio de amparo únicamente puede iniciarse a petición de la persona que se considera afectado sus derechos humanos. Es decir, el órgano jurisdiccional no puede promover de oficio un juicio de amparo. Debe de existir necesariamente una persona afectada que solicite expresamente la protección de la justicia federal. Por ello, el amparo requiere siempre la iniciativa de quien resiente el agravio constitucional. Otro principio fundamental es el de agravio personal y directo. Este principio implica que el acto reclamado debe generar una afectación real y concreta en la esfera jurídica del promovente. No basta una inconformidad general, la violación debe de recaer directamente sobre los derechos de quien interpone el juicio. En consecuencia, únicamente puede promover amparo quien acredite una afectación personal derivada del acto de autoridad. Principio de definitividad. Asimismo, el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad. Conforme a este principio, antes de acudir al amparo deben agotarse previamente los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley. Esto se debe a que el amparo constituye un medio extraordinario de control constitucional. Sin embargo, existen excepciones, particularmente cuando el acto reclamado puede afectar a la libertad personal o provocar daños de imposible reparación. Otro de los principios esenciales es el de relatividad de las sentencias, también conocido como fórmula Otero. Este principio señala que la sentencia de amparo únicamente protege a la persona que promovió el juicio. Por tanto, los efectos de la resolución no son generales, sino particulares, es decir, la protección constitucional se limita exclusivamente al caso concreto del quejoso. El primero de ellos es el quejoso. El quejoso es la persona físico-moral que promueve el juicio de amparo al considerar que un acto de autoridad vulnera sus derechos humanos. Es quien solicita la protección de la justicia federal mediante la presentación de la demanda de amparo. Por ello, constituye la parte agraviada dentro del procedimiento constitucional. Autoridad responsable. Otro sujeto fundamental es autoridad responsable. Se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o intenta ejecutar el acto reclamado. Puede tratarse de autoridades judiciales, administrativas, legislativas o cualquier servidor público que ejerza funciones de poder. Asimismo, la autoridad responsable tiene la obligación de rendir un informe justificado, exponiendo las razones legales y constitucionales de su actuación. También participa el tercero interesado. Es la persona que puede resultar beneficiada de la subsistencia del acto reclamado y que, por tanto, tiene interés en que éste permanezca válido. Por ejemplo, quien obtuvo una resolución favorable dentro del procedimiento de origen, en consecuencia, el tercero interesado interviene para defender la legalidad del acto impugnado. De igual forma, interviene el Ministerio Público Federal. Su función principal consiste en vigilar que el procedimiento constitucional se desarrolle conforme a derecho. Además, actúa en defensa del interés social y del orden constitucional. Su participación garantiza mayor legalidad y equilibrio dentro del juicio de amparo. Finalmente, el órgano jurisdiccional es la autoridad encargada de resolver el juicio de amparo. Dependiendo del tipo de amparo, puede conocer del asunto un juzgado de distrito o un tribunal colegiado de circuito. Estos órganos analizan la constitucionalidad del acto reclamado y determinan si existe una violación a derechos humanos. Por ello, constituyen los encargados de garantizar la protección constitucional de las personas frente a actos de autoridad. El juicio de amparo es un instrumento fundamental para la defensa de los derechos humanos. Fortalece el control del poder público y garantiza la supremacía constitucional. En conclusión, el juicio de amparo no únicamente protege a las personas, sino que también constituye el Estado de Derecho en México. Y también mantiene a miles de abogados tomando café a las 3 de la mañana.